En este video vamos a ejemplificar cómo se puede trabajar con una variable aleatoria que sea discreta. Para esto vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que una moneda justa, entre paréntesis nos dice que con justa se refiere a que es equiprobable, o sea que es la misma probabilidad para las dos caras, es lanzada al aire hasta que aparezca cara. X denota el número de lanzamientos requeridos antes de obtener dicho resultado. Y hay tres incisos. El primero nos pide encontrar la función de densidad de X o en este caso que va a ser una variable aleatoria discreta. Yo preferiría que dijera la función de masa de probabilidades de X, pero bueno, por densidad se entiende que son las probabilidades puntuales de X. En el inciso B sería encontrar la media y la varianza de X. Y el inciso C nos pide encontrar la función generadora de momentos de X. Muy bien, entonces pues vamos a proceder a resolver el inciso A. Vamos a primero encontrar una manera de denotar el espacio muestral. Vamos a decir que omega tenga esta forma. Bueno, antes que nada, en lugar de utilizar caras y cruces para denotarlas de manera más sencilla las dos caras de la águila, voy a utilizar en lugar de cara águila y en lugar de cruz sol, que es como se suele dividir las posibilidades de un volado en México. Águila o sol. Y X va a ser el número de lanzamientos necesarios para obtener una águila. Entonces, el espacio muestral van a ser los posibles resultados, el conjunto de los posibles resultados de este experimento aleatorio, que van a ser denotados en este caso de esta manera. Al resultado de que caiga águila en el primer volado, lo vamos a denotar por A. Después al resultado de que primero caiga sol y después caiga águila lo vamos a denotar por SA. Luego SA sería que en el primero cayó sol, en el segundo cayó sol y en el tercero cayó águila y así sucesivamente. Y evidentemente cada uno de estos resultados solamente va a tener una A porque en el momento en el que cae águila se detiene el experimento. Ahora, hay que notar que los resultados no son equiprobables porque en particular tiene que suceder que la probabilidad del primer resultado de que caiga águila en el primer el volado pues debe ser igual a un medio. ¿Por qué debe suceder esto? Porque pues en el primer volado simplemente hay dos posibilidades, ¿no? Y el primer volado siempre se realiza y la moneda nos dice que es justa, por lo tanto la probabilidad de que en el primer volado que siempre se va a realizar caiga águila, pues debe ser un medio, porque la moneda es justa, lo cual automáticamente implica que para toda la demás infinidad de posibles resultados que hay aquí a la derecha, pues se van a tener que repartir el otro medio de probabilidad, porque al final las probabilidades deben de sumar uno, lo cual automáticamente implica que este conjunto no es equiprobable. De hecho, el simple hecho de que sea infinito ya implica que no pueda ser equiprobable, pero para no meternos en cosas tan profundas aún, pues ya con esto basta para decir que no puede ser equiprobable, ¿no? Ya hay una probabilidad que es un medio y hay muchas otras, muchísimo más de dos posibilidades. Ahora, para deducir la función de densidad de X del número de volados necesarios para que caiga águila, vamos a definir los siguientes eventos. Vamos a llamar A sub k al subconjunto de omega equivalente al evento que cae águila en el késimo volado. Y esto para cualquier entero positivo k. ¿Por qué enteros positivos? Porque pues no tiene sentido considerar el volado cero, más bien empiezan a tener sentido desde el primer volado, el segundo volado, el tercer volado, entonces en general esto tiene sentido para los enteros positivos. Ahora, vamos a anotar primero que A sub 1, que sería que caiga águila en el primer volado, pues es justamente este subconjunto de omega, el singulete que solamente tiene este resultado, que es pues precisamente que cae águila en el primer lanzamiento y se detiene ahí el experimento. Todo esto lo estamos haciendo para justificar esta aseveración y aparte para ayudarnos a motivar cómo va a ser la función de masa de probabilidades de X. Ahora, como la moneda es justa, pues ya lo habíamos explicado, ¿no? La probabilidad de A1 debe ser igual a un medio y pues esto automáticamente nos va a ayudar a calcular la probabilidad de este otro singulete, este otro resultado, que primero caiga sol y después caiga águila y entonces se detenga el experimento en el segundo volado.
porque esto en términos de los A sub k se puede expresar como A sub 1 complemento, que quiere decir que no cae águila en el primer volado, que cae sol, y que al mismo tiempo sí cae águila en el segundo. Ahora, algo que muchos podrían pensar aquí es que esto se debe de abrir como una multiplicación porque los A sub k deberían de ser independientes, pero eso no sería correcto porque no son independientes estos eventos definidos de esta forma, porque si por ejemplo ya sucede A sub 1, automáticamente no pueden suceder ninguno de los siguientes, porque si cae águila en el primer volado, pues ya ni siquiera se realizan los siguientes volados, ¿no? Entonces no tiene sentido considerar que caiga águila en un volado que no se va a realizar. Entonces, en general no son independientes estos eventos. Lo que sí podemos hacer, pues, es utilizar la regla del producto y expresar esta probabilidad de esta intersección de estos dos eventos como la probabilidad de que suceda A2 dado que sucedió a 1 complemento multiplicada por la probabilidad de que suceda a 1 complemento. Esto sí se vale. Y justamente es lo que podemos deducir, porque ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo estos factores? Por un lado, el primero nos está diciendo, dado que cayó sol en el primer lanzamiento, que lo podemos traducir como dado que sí se va a realizar el segundo lanzamiento, cuál es la probabilidad de que caiga águila en el segundo lanzamiento. Entonces, si ya sabemos que sí se va a realizar el segundo lanzamiento y que la moneda es justa, pues esta probabilidad condicional en que sí se realice ese volado va a ser un medio porque la moneda es justa. Mientras que la probabilidad de A1 complemento pues simplemente es 1 menos la probabilidad de A1, que pues resulta ser 1 menos un medio, porque ya habíamos checado que la probabilidad de A1 debería de ser un medio. Y pues justamente queda aquí también un medio multiplicando a este otro, pues nos queda un medio al cuadrado. Y de aquí podemos notar automáticamente que se está viendo además que pues la probabilidad de que x sea igual a 1 es la probabilidad de que el número necesario de volados para que termine el juego, para que caiga águila, es 1. Y pues eso sucede si solo si pues caemos en este evento, si solo si cayó águila en el primer lanzamiento. Y ya vimos que la probabilidad de este evento de aquí pues es un medio, que lo podemos escribir como un medio a la 1. Por lo tanto, la probabilidad de que x valga 1 es un medio a la 1. Y pues justo acabamos aquí de calcular la probabilidad de que x valga 2, porque esta es la única forma de que x valga 2, que el primer volado no sea águila y que el segundo volado sí lo sea. Entonces la probabilidad de que x valga 2 pues es la probabilidad de este evento de aquí, que acabamos de calcular que es un medio al cuadrado. Entonces aquí como que ya se ve un patrón, la probabilidad de que x valga 1 es un medio a la 1, la probabilidad de que x valga 2 es un medio al cuadrado. Y si seguimos haciendo el análisis de manera análoga podemos llegar a la conclusión y lo podríamos formalizar, por ejemplo, por inducción matemática, que la probabilidad de que x sea igual a k va a ser igual a un medio a la k, que tiene todo el sentido del mundo, porque aparte si hacemos la suma de estas probabilidades sobre los enteros positivos, o sea, corriendo el k desde 1, 2, 3 hasta infinito, pues nos quedaría una serie geométrica que sí convergería a 1, ¿no? Que era algo que tenía que suceder. La suma de nuestras probabilidades nos tenía que dar igual a 1. Eso pues lo pueden verificar ustedes. Y pues por supuesto esto es válido para, ya lo habíamos dicho implícitamente, para cualquier k entero positivo. Y pues de esta forma terminaríamos el inciso A. Esta es la función de masa de probabilidades de esta variable aleatoria. Ahora, para el inciso B nos pide calcular la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria, que pues ya con la función de masa de probabilidades simplemente pues es utilizar la definición, ¿no?, de lo que es la esperanza y la varianza. Entonces, iniciando el cálculo de la esperanza de x, pues por definición va a ser la suma, en este caso sobre los enteros positivos, desde k igual a 1 hasta infinito, del índice, que en este caso lo pusimos como k, por la probabilidad de que x tome ese valor k. Y sustituyendo esta probabilidad, que es lo que encontramos en el inciso anterior, va a ser la serie desde k igual a 1 hasta infinito de k por un medio a la k.
Ahora, para poder calcular esta serie, pues tendremos básicamente que verla como la derivada de una serie geométrica con raíz 1/2. Pero para eso hay que ajustar ciertas constantes, tenemos que sacar 1/2 para que nos quede k por 1/2 a la k-1 y hacer varias cosas ahí tramposas. Y como no quiero que este video dure media hora, pues simplemente vamos a tomar este resultado del cálculo integral, que no debería de resultar tan extraño para cualquiera que esté viendo un video de probabilidad. Estos niveles, por supuesto. Y el resultado es el siguiente. Tenemos que la serie desde k igual a n hasta infinito de k factorial entre k menos n factorial por x a la k va a converger a n factorial por x a la n entre 1 menos x a la n más 1 siempre que el valor absoluto de x sea menor que 1. Ahora podrás decir quizás, oye, no inventes de dónde sacaste esa serie, ¿a poco eso sí es cierto? Y pues de hecho es muy sencillo de demostrar utilizando la famosísima fórmula para la serie geométrica cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Si tomas esa fórmula, que es que la serie geométrica es igual a 1 entre 1 menos x, pues para empezar puedes notar que si n es igual a 0, pues esta cosa de aquí reproduce esa serie geométrica, ¿no? La fórmula de esa serie geométrica. Por lo tanto, esto se podría ver como una generalización de la serie geométrica. Pero más aún, la forma simple de demostrar que esto es cierto es tomando la fórmula de la serie geométrica y derivando esa serie n veces. Entonces, al derivar la serie como tal n veces, se obtiene esta serie de aquí, y al derivar la fórmula n veces, se obtiene esta fórmula de aquí. ¿No? Eso simplemente lo dejo ya como comentario. Si tú quieres intentar demostrarlo nada más por amor al arte, pues lo puedes intentar, pero es cierta esa fórmula. Y ya sabiendo esto, pues nos va a simplificar muchísimo los pasos en este video, porque en particular, por ejemplo, esta serie de aquí sería el caso particular cuando n vale 1 de esta serie de acá. Y cuando x vale 1/2, y 1/2 cumple esto de aquí, por lo tanto esta serie va a converger, y va a converger a esta fórmula de aquí con n igual a 1 y con x igual a 1/2. Y si no, justamente si n vale 1, pues aquí tenemos, ¿no? La suma desde k igual a 1 en adelante estaría aquí. Y pues k factorial entre k menos 1 factorial, pues simplemente nos queda el k multiplicando, ¿no? Al x a la k, y x es 1/2. Entonces, en efecto, esta serie debe ser igual a 1 factorial, que es n, por 1/2 a la 1, y dividido entre 1 menos 1/2 a la 1 más 1. Este 1 factorial es 1, este 1/2 a la 1 es 1/2, este 1 menos 1/2 es 1/2, a la 1 más 1 pues nos queda 1/2 al cuadrado, que uno de esos dos 1/2 que están multiplicando en el denominador se va a cancelar con el 1/2 del numerador, y simplemente nos va a quedar 1 entre 1/2, que es simplemente 2. Por lo tanto, la esperanza de x es igual a 2. En promedio esperaríamos que más o menos al segundo volado cayera una águila. Ahora, para la esperanza de x cuadrada, que nos va a servir para calcular después la varianza, por definición tendríamos que sería la serie desde k igual a 1 hasta infinito de k cuadrada por la probabilidad de que x tome el valor de k, que sustituyendo de manera similar nos quedaría la serie desde k igual a 1 hasta infinito de k cuadrada por 1/2 a la k, que por supuesto no tiene la forma de esta serie. Entonces, para poder utilizar esto de aquí tenemos que aplicar un truco que se utiliza muy seguido en las variables aleatorias discretas, que es ver a este k cuadrada como k por el otro k, y adentro de uno de los dos k sumar y restar 1. Hasta ahora no hemos hecho nada. Y aquí es donde va a aparecer la magia, porque si distribuimos este k que multiplique a este k más 1 y que multiplique a este 1, podríamos separar esta serie en dos series de la siguiente manera. Tendríamos entonces que esta serie de aquí, la esperanza de x cuadrada, la podemos ver como la serie desde k por k menos 1, perdón, de k por k menos 1 por 1/2 a la k, y corriendo desde 2. ¿Por qué corriendo desde 2? Porque si corre desde 1, que es como tendría que ser, porque aquí está corriendo desde 1, cuando k valga 1, pues ese término k menos 1 se va a hacer 0, así que podemos hacer sin perder ningún término que la serie empiece en 2.
mientras que este k multiplicado por este 1 haría que tuviéramos esta serie. La serie es de k igual a 1 hasta infinito de k por 1 medio a la k. Y esta serie, de hecho, ya la calculamos, es justamente la misma serie que estaba aquí arriba, que ya vimos que vale 2. Mientras que esta serie resulta tener esta forma cuando n es igual a 2. Porque justamente k factorial entre k menos 2 factorial pues simplemente sobreviven el k y el k menos 1 multiplicándose, y pues x es igual a 1 medio de nueva forma. Así que pues aplicando el resultado para n igual a 2 tendríamos que esta serie converge a 2 factorial, que es 2, por 1 medio al cuadrado entre 1 menos 1 medio, que es 1 medio, a la 2 más 1. Y todo esto más esta serie que ya sabemos que vale 2. Este término de la izquierda pues nos queda un 2 multiplicando a este 1 medio al cuadrado, se cancela con 1 medio al cuadrado que está aquí abajo y solamente quedaría el 2 dividido entre 1 medio. Pues sería 2 por 2, que es 4, más el 2 que teníamos de esta serie sería 4 más 2, que por supuesto es 6. Entonces la esperanza de x cuadrada es igual a 6. Y pues ya con eso rápidamente podemos calcular la varianza como pues la esperanza de x cuadrada, que es 6, menos la esperanza de x, que es 2 al cuadrado, pues nos quedaría 6 menos 4, que es igual a 2. Por lo tanto, tanto la esperanza de x como la varianza de x en este caso valen ambas 2, terminando así el inciso B. Y entonces para el inciso C, pues también podemos aprovechar este resultado de aquí de la siguiente forma, porque la función generadora de momentos de x evaluada en t, por definición es la esperanza de e a la tx, que en este caso sería la serie desde k igual a 1 hasta infinito de e a la tk por 1 medio a la k, que es la probabilidad de que x valga k, recordemos. Y pues aquí hay que hacer un par de cosas. Primero podemos ver este e a la t por k como e a la t elevado a la k para poderlo juntar con este 1 medio a la k y tener simplemente e a la t entre 2 y todo a la k. Y pues para poder aplicar esta fórmula necesitamos el caso cuando n vale 0, que es el de la serie geométrica, porque esto tiene forma de serie geométrica. Pero para aplicar esta fórmula necesitamos que empiece en 0. Entonces la vamos a forzar a que inicie en 0, pero para no afectar esta igualdad tenemos que quitar los términos que estamos agregando, porque aquí estaba iniciando el 1, estamos agregando el primer término que sería cuando k vale 0, que pues e a la t entre 2 a la 0 es 1, así que simplemente hay que restarle este 1 de aquí para no afectar. Y pues ya aplicando la fórmula de la serie geométrica sería 1 entre 1 menos la razón, que es 1 medio por e a la t, esto de aquí, y menos este 1, ¿no?, que estaba aquí de chismoso. Y por supuesto esto solo es aplicable si este e a la t entre 2 en valor absoluto, que como e a la t es positivo, bueno, sí, positivo y 1 medio también es positivo, pues simplemente sería pedir que e a la t entre 2 sea menor que 1, si no, es esto de aquí, ¿no? Si no, no converge esta serie. Y ya despejando, eso ya lo pueden hacer ustedes, podríamos decir que esta serie converge si solo si t es menor que el logaritmo natural de 2, teniendo así el rango de convergencia para poder decir que esta expresión es válida para la función generadora de momentos. Ahora, una estrategia quizás un poco más eficiente, quizás no, hubiera podido ser primero resolver este inciso, el inciso C, obtener primero esta expresión para la generadora de momentos y después empezar a derivar esta expresión de aquí para obtener tanto el momento 1, que sería la esperanza de x, como el momento 2, que es la esperanza de x cuadrada. Y en teoría si hacemos eso nos debe de dar que la esperanza de x es igual a 2 y que la esperanza de x cuadrada es igual a 6, lo que pues ya vimos que implicaría que la varianza es igual a 2. Eso pues evidentemente ya no lo vamos a hacer en este video, se los dejaría a ustedes como ejercicio que verifiquen que con este método también llegan a los mismos resultados. Y si se traban, pues pueden checar algún video de ejemplo en el que se haga un cálculo similar. Digo, no es el mismo, pero es un cálculo similar de la esperanza y una varianza a través de una función generadora de momentos. Pero bueno, habiendo dicho ya esto, no me queda más que pues darles las gracias por haber visto este video.